Ok, entonces seguimos aquí con Igreta Kodesh, la quinta carta, que vamos por la mitad. Entonces, entendiendo este tema de que el movimiento de los labios viene de más profundo, no es un movimiento intelectual, no es que mi mente decide yo quiero mover los labios así o asado, sino que hay un deseo o una voluntad de decir una palabra y los labios se mueven acorde a eso. Y el último ejemplo que hablamos, pero vamos a leerlo aquí adentro otra vez, es el tema de las vocales. Yo termine que me evito de Nekudo. Esto es mucho más claro, y perdimos a Leo, pero bueno, esto es mucho más claro en el movimiento de los labios cuando hacemos las vocales. Cuando el alma quiere hacer una kamatz, que dijimos que es la que es así, y la kamatz en Ashkenazi es a, entonces los labios se cierran un poco más. Uva patach, mientras que en el patach, que es una línea así, niftach y masvataim, se abren los labios, por eso es a, right? Velo sheratzun hanefesh limkmotz o liftoach klal uklal, y no es que el alma tiene una voluntad de abrir o comprimir los labios. Ven le arija badavara pashut umuban muskal lejol maskilia, no hace falta analizar esto, que debería ser una idea simple y entendible por cualquier persona inteligente. Si no lo entiendes, no te ofendas. Entender de que la pronunciación de las letras y las vocales trasciende el intelecto, trasciende la comprensión del intelecto, sino que viene de el intelecto escondido, que viene previo al intelecto, o como lo dice aquí, the primordial stage of the intellect, que está en el alma que tiene el poder de hablar. Velajen, y por ende, en hatinok yachol ledaber, av shemevin hakol. Y por eso el bebé o el niño chiquito no puede hablar aun y cuando entiende todo. Porque si fuera por entender todo, ya lo entiende. Ya entiende, ¿quieres agua o quieres esto? Pero ¿por qué no puedes decir agua? Porque hasta que el niño lo dice, pero ya entiende. Porque no es un tema de intelecto, es un tema más profundo de la cabeza, o del alma, perdón. Más profundo del alma. Y aquí lo que habíamos dicho, perdón, sí. Sí, no me estresaría analizar las diferencias del significado de kamatz de Sefaradí versus Ashkenazí o los sonidos. Es solo un ejemplo fácil, para un Ashkenazí un ejemplo claro, donde es kamatz o a. Pero no nos metamos en, bueno, y los sefaradí entonces no entienden o no tienen eso. No. En verdad no viene de la biná. En verdad lo que estamos tratando de conectar, porque dijimos Abba Yesat Barta. Habíamos dicho la semana antepasada que el papá es la base o el basamento de la hija, en donde la hija es Malhut, que es el habla, y el papá se refiere a Jochma. Pero Jochma en un estado como preintelectual. Y estamos tratando de conectar esa idea que dijimos con el hecho de que el habla no viene de un entendimiento que ya es biná, y por eso tienes un niño que entiende, pero todavía no puede hablar. ¿Quién es uno y otro? Sí, no nos metamos con diferencias de Ashkenazí y Sefaradí. It's not relevant. No estoy diciendo eso, es que it's not relevant for the discussion. It's not relevant de si yo pronuncio la taf o la saf, o si no pronuncio la gimel y la gimel. It's not relevant.
porque lo que estamos tratando de entender es cómo empezó la carta, de cómo es eso de que David hizo un nombre, David Amelech, y la conexión con Tzedaká, y nos metimos ahora a hablar de este tema para luego llegar a un tema práctico, no de cuál es la diferencia de pronunciación y cuál es por supuesto de que alguien entenderá eso. Yo no tengo incapacidad de analizar las diferencias de pronunciación de Ashkenazí, Sefaradí y el significado profundo de eso. Sí, and it's not, no creo que es relevante a lo que está tratando de transmitir aquí el Alter Rebbe. Ok, entonces con esto el Alter Rebbe está tratando de explicar, si se recuerdan, de que el mundo por venir fue creado con la Yud y el mundo fue creado por la Hei. En donde la Yud es la Sefirá de Jochma y que aquí lo está conectando con Gan Eden. Y la Hei es la que está conectando con este mundo. Ahora. One second. Ok, aquí se va a poner todavía más sutil. Si no estaba sutil enough, se va a poner más sutil. Vamos a ver las palabras del Alter Rebbe, and then we'll come back to this explanation. Dice, Ajaot yodhem bebechinat chomer vetzura. Dice, las letras tienen chomer y tzura. Chomer es materia y tzura es forma. ¿Ok? Una letra tiene la materia de la letra y la forma de la letra. Hanikra primit vechitzonit, que también lo podemos llamar la parte externa o la parte interna. La parte interna siendo la forma y la parte externa siendo la materia o el cuerpo de la letra. Porque aun y cuando la fuente de estas letras, dijimos, es katmut asegel, como un estado preintelectual o de la voluntad del alma, zohi bechinat surat shinui hamivta shebechaf beis otiot. Esto en verdad es lo que causa la diferenciación en la forma de pronunciación entre las 22 letras del Aleph Bet. Abal bechinat hachomer, pero cuando hablamos de la materia o del cuerpo de la letra, hachomer begufit habutan, behu bechinat chitzoniutan hu ahebel ayotze me'alev. En verdad, el cuerpo de la letra viene del aliento. Aquí dice que sale del corazón, pero bueno, del corazón sale por la boca. ¿Sí? La letra tiene una forma, pero la materia de la letra está conformada por el aliento que te permite emitir esa letra o este conjunto de letras por la boca. ¿Sí? Shemimeno mithabe kol pashut hayotze me'agaron, que de ahí, de ese aliento sale una voz simple que sale de la garganta, de ajarcas, y luego esa voz simple, porque lo que tú tienes es una voz simple, y luego con la ayuda de los elementos que tienes en tu boca, los labios, los dientes, el paladar, la lengua, es que luego vas formando las distintas formas. De ajarcas, nejlak, lejab, bet, habarot, ubitui, bet, otiot, y luego de ahí salen las 22 formas de enunciar o de expresar estas letras. Behei, motzeot, ayeduot, con las 5 órganos del habla que tenemos, que son la Aleph, la Het, la Hei y la Ain. Mehagarón, se usa la garganta para hacer Aleph, Hei, Het y Ain. Tienes la Gimel, la Yud, la Kaf y la Kaf Mehajej con el paladar, Umivta y etc. Por ejemplo, la Bet, la Vav, la Mem, la Pei de los labios, etc. No las trae todas, pero los 5 órganos del habla que habíamos mencionado: la garganta, los labios, los dientes, la lengua y el paladar. Entonces tenemos la forma y tenemos la materia, que es simplemente el aliento. Y la forma de expresar el aliento es con la letra Hei, porque la letra Hei es como el aliento puro. Hei, no le dice nada. No dice Ain, no dice Het, no dice nada con el paladar, ni con los dientes, ni con la boca. Es como el aliento puro es una Hei, una letra Hei. Y por eso dice que la letra Hei es una letra liviana, porque no tiene el peso de las otras letras. ¿Sí? Entonces la letra Hei es como la fuente de la materia,
la fuente del cuerpo de las letras. Todo esto viene a explicar de que sí me hiciste todo un argumento de que el habla, cuando uno habla, eso viene de la parte preintelectual que es Jochma, y eso está representado por la letra Yud. Entonces, ¿por qué me dices que solamente el mundo por venir fue creado con la Yud y no este mundo físico? Este mundo físico también fue creado por la palabra divina, entonces también debería ser creado por la Yud. Pero lo que está tratando de llegar es que sí, fue creado por la Yud, pero hay una presencia más importante de la Hei, porque este es el mundo físico, es el mundo más externo, es el mundo más bajo, y se conecta más con la parte material de la letra que viene de la Hei. ¿Sí me sigue, Ben? Amazing. Groot. Velajen, y por ende, Ambruja, Boteno, Zichron, Libraja, Sheola, Mazen y Brave Hei. Por eso los sabios dicen que este mundo se creó con la letra Hei. Aun y cuando la letra Yud puede tener su rol, pero principalmente es la letra Hei porque es un mundo de físico, de materia. Vineagam, Shei, Hei, Tata, y aunque estamos hablando de la Hei inferior, cuando hablamos de las dos Heis, el nombre de Hashem, que tiene Yud y Hei y Vav y Hei, aquí estamos hablando de la letra Hei inferior, esa es la letra de Malhut. Hei Aharonash Meshem Abaye. Veraboteno Tzionah Libraja, Dar Shuzeh al Pasuk y Beka Hashem. Ok, entonces si te quieres poner exquisito, let me explain the question, explicar la pregunta para entender la respuesta. Todo esto vino de lo que vimos hace 2 semanas, que dice el Pasuk, y Meka Hashem Shurolamim, que de Yud y Hei Hashem creó los mundos. Yud y Hei siendo las 2 primeras letras del nombre de Hashem, right? Donde la Yud representa Jochma y la Hei representa Binah. Luego de ahí fuimos, entonces dije Yud Hei, entonces la Yud es del mundo por venir y la Hei es del mundo físico. Sí, pero ya va. La Hei del mundo físico no es la Hei inicial del nombre de Hashem, es la segunda Hei. Es la Hei que está al final. Esa es la Hei que representa Malhut. Entonces, ¿cómo me dices que con Yud Hei creaste los 2 mundos? Si Yud Hei es Jochma y Binah, no Jochma y Malhut. ¿Se entiende la pregunta? Si no se entiende la pregunta, no se va a entender la respuesta. ¿Sí? Entonces, ¿por qué la Yud de Jochma? Correcto. Pero esta Hei que está aquí, es la primera Hei del nombre de Hashem, que no es la Sefirá de Malhut que representa el habla. Es Binah. Entonces, si tú me dices que este mundo fue creado con la Hei, pero ¿con cuál Hei? Con la segunda Hei. Pero entonces el pasuk de donde surgió toda esta discusión está raro, porque no estás que juntando la primera Yud con la última Hei. Eso no es la primera Yud con la primera Hei. Pero entonces dice, ¿cómo entendemos esto? Aun y cuando sí es la Hei inferior la que crea este mundo físico, pero la Hei inferior surge y se crea y se manifiesta gracias a que existe la Hei superior. Entonces, no pasa nada que el pasuk está aludiendo a la Yud y la Hei, que es Jochma y Binah, mientras que la idea de que el mundo por venir se creó con Yud, es Jochma, y este mundo físico se creó con Hei, que es Malhut, no Binah, porque Malhut existe gracias a que existe la primera Hei. Yes. Ok, Sheyesh la Itpashtut Orech Verojav, que tanto la primera como la segunda Hei tienen una expansión. O sea, si estás usando la letra Yud, que es como un puntito, y luego llegas a la Hei, y la Hei tiene una expansión hacia todos lados, comparado con la Yud. Por eso la Hei hablan que es de Itpashtut, es una letra de expansión. Entonces, la letra Hei, en este caso de Binah, se expande. Lebrota al Bejinat Binah. Porque la Hei a nivel de Binah, ¿qué es lo que hace? Jochma es la idea. Jochma es una idea que tienes, pero tienes que desarrollarla a lo amplio, a lo ancho, a lo profundo, a todos lados. Y eso lo representa la letra Hei. Beashpat mistayemet balev, וכמו שכתוב בתיקונים, ובין הליבה ובא עליהם מבין. Again, this is
more or less what I just said. Umisham yotzea hevel mekor gilui gufa otiot adibur. Y dijimos, ¿de dónde viene el aliento? Dijo, viene del corazón. Pero el aliento ya viene siendo Malhut el que está transmitiendo. Pero el aliento viene del corazón. Y corazón lo relacionan con Binah también. Porque como la frase famosa, Halev mevin, el corazón entiende. When you use your heart also to understand. Y de ahí sale, entonces, del corazón sale el aliento, Hamid Galot Behei Motzot Behelim Ayud, que termina revelándose con los 5 órganos del habla, que también son 5, que es Gematria Hei, by the way, y no es casualidad. Y terminan de revelar lo que estaba escondido en la Yud. Estaba escondido en la Yud, fue desarrollado por la primera Hei y fue revelado por la última Hei del nombre de Hashem. La Vav también tiene un rol, pero como no lo menciona, no lo estoy mencionando. Y en verdad la letra Hei, la segunda Hei, también está escrita igualito. También expande hacia los lados, hacia arriba, hacia abajo, para todos lados. ¿Y a qué apunta esto? Mora al hitpashtut bechinat malchuto yitbarech malchut kololamim. Esto de alguna forma alude o demuestra la expansión de Dios como el rey. Malhut como el rey de todo el universo, sobre todos los mundos, como decimos en Ashrei Yosheveteja, Malhutja, Malhut Kol Olamim. Tu Malhut, tu reinado, es el reinado de todos los mundos. Le mala, u le mata, u le da le sitrin para arriba, para abajo y en las 4 direcciones. Amit Pashtot Benim Shachot, Meotiot de Bar Hashem, que Moshekatu Bekohelet Baasher de Bar Amelech Shilto, que Moshekmebuar Makomacher, y como está explicado en Eclesiastes, en Kohelet, que dice Baasher de Bar Melech Shilton, que el rey gobierna con su habla. Por eso dijimos que Malhut, que es la sefirá, que literalmente significa la sefirá del reinado, se expresa en el cuerpo, en la boca. Porque un rey que no habla o que no puede dar instrucciones, ¿qué tiene de rey? Al final un rey es un rey porque él dice algo y se hace. Si nadie está siguiendo las instrucciones del rey, sino que es simplemente el dueño de una tierra, bueno, no eres un rey. Un rey tiene que hablar, tiene que poder, que lo que diga a la derecha, a la izquierda, para arriba, para abajo, todo el mundo le hace caso. Ok, Ulehavin, a ver, esto está en paréntesis, que siempre a veces es un poco tangencial. Ulehavin mead miser inyan mahut otiot adibur beelokut she'en lo demut aguf elo hanefesh hashalom que monidbar bederech haruka ketzara belikutei ambanim chelek bet berakim yud alef yud bet vayam sham. Dice, si quieres entender un poquito más el concepto y la naturaleza de las letras del habla y cómo se representa eso en los mundos superiores o en los mundos espirituales, lo puedes ver en la explicación que está traída en el primer libro de Tania, perdón, el segundo libro de Tania, que es capítulos 11 y 12, que es Shara y Yehud Be'amuno. Entonces el Alter Rebbe estaba citando o apuntando a uno de sus libros si quieres aprender más de este tema en este paréntesis. Mira esto, ¿hasta dónde va? No. Espero que la semana que viene nos acordemos mejor de esto porque vamos a seguir. Ok. Pues ahora me perdí. Aquí. Beura Iñan, pero para entender todo esto todavía un poco mejor. Lama Ambrú Raboteno Signon Libraje Sheola Mazet Davka Nibra Behei. Queremos entender todavía un poquito mejor por qué los sabios dijeron que este mundo específicamente se hizo con la letra Hei. Porque hicimos esta pregunta al revés y ahora la vamos a hacer de esta forma. Habíamos dicho, bueno, pero si todo lo que Hashem dijo, todas las letras de Hashem tienen su fuente en la Yud, en Jochma preintelectual, entonces ¿por qué este mundo no fue creado con la Yud? Dice, no, porque este mundo es físico, entonces está creado con la Hei. Ok, pero si la Hei es el aliento de Malhut, entonces todo también fue creado con la Hei. Todo fue creado con la Yud, todo fue creado con la Hei. Entonces, pues bueno, ¿por qué asignaste la Yud para acá y la Hei para allá? ¿Por qué no es a los dos? O sea, ¿por qué lo asignas de esa forma? Entonces, el Alter debe hablar de que las partes más superiores de la creación, los mundos espirituales, aunque también tienen un efecto desde la Hei,
lo podemos asignar o designar más conectado con la Yud, mientras que la parte más física, aunque también tiene una conexión con la Yud, lo podemos asignar o designar o conectar más con la letra He. Eso es lo que va a explicar ahorita el Alter Rebbe. Hine Yadua Lechol Chachmei Lev, es conocido por todos los sabios de corazón, que no son sabios normales, son sabios aún más, que hay una gran variedad, un gran número de mundos y de heijalot. Heijalot son como compartimientos de los mundos superiores. Asher en las mispar, que no tienen número, en el sentido que son infinitos, innumerables. Que Moshekato Hayesh mispar lekdudav, como dice el pasuk que está en el libro de Iyov. ¿Acaso hay un número de sus ¿cómo se dice? Regiment. Regiment es como un conjunto de soldados. Regimiento. ¿Acaso hay un número de sus regimientos? O sea, que tienes regimientos, que tienen ángeles. Y hay infinitos regimientos, infinitos conjuntos de ángeles. Ubejol, Heijal, Ugedud, Elef, Alafim, Beribo, Ribabam, Malachim. Y en cada compartimiento, en cada regimiento hay miles y miles o millones de miles de ángeles. Un número muy grande, limitado, muy grande, pero cada conjunto de ángeles es infinito, ¿no? Tienes un grupo de algo muy grande, pero ese grupo se repite infinitas veces. Vejen nefesh ruach neshama haya yehida madregot leenketz, y aparte cada nivel se subdivide en múltiples niveles. En este caso lo está subdividiendo en los 5 niveles del alma. En cada nivel de todos los niveles de los mundos superiores se dividen en estos 5 niveles que se llaman Nefesh, Ruach, Neshama, Haya y Yehida. Ubehol olam behijalot meribu y hijalot shebatzilu beria beasía. Hine kol ribui melu ribui ajar ribui aden ketz mamash. Y así hay numerosos niveles en todos los mundos, tanto en Atzilut como en Beriyá, como en Yetzirá. También en Asiyá, aunque no lo mencionó. Y entonces aquí hay una multitud gigantesca, infinita, innumerable de creaciones, elementos, compartimientos espirituales, etc. Hakol nimshach venishpa, mi ribu itzerufei jafet otiot de barashem. Y todo esto fue creado a través de la combinación de letras usando las 22 letras. Porque Hashem creó todo con la palabra. Todo esto fue creado con estas 22 letras. Que entre ellas también hay infinitas formas de combinarlas y sustituirlas y hacerles gematrias y qué sé yo, para que formen todas estas creaciones que se han creado. Como Shekatu Sefer Yetzirah, como está escrito en el Sefer Yetzirah, que algunos se lo atribuyen a Abraham Avinu, un libro cabalista, que dice Shiva Avarim Banot Hameshet Alafim Be'arbaim Batim. Si tienes 7 piedras o 7 letras, puedes construir 5040 casas. No sé, como una analogía entre piedras y casas a letras y palabras. O sea, con 7 letras puedes construir 5040 palabras. Si sacamos la cuenta de cuánto es 7 factorial, no sé si eso es lo que da. Queremos sacarlo, vamos a sacarlo rápido. ¿Sí? 7 por 6 por 4 por 3 por 2 por 1 es 5040. ¿No? Tiene 7 letras. ¿Cuántas formas tiene de combinar 7 letras? 7 factorial. ¿Sí? ¿Se entiende lo que es factorial o te estoy llevando a tu niñez en el colegio? En la matemática, un factorial, un número con un signo de exclamación se llama factorial, que lo que hace es que lo multiplicas él por el siguiente, así. Entonces 7 factorial es 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Y eso es 5040. Y eso también equivale a las formas de combinar esas 7 cosas. No sé, lo estudié en el colegio, lo estudié en la universidad, en probabilidades. It's okay. Ok. Sí, agarra 7 letras, agarra un papel y combínale de todas las formas que puedes. Son 5040. Son 5040. Si son solo 2 letras, es 2 factorial. 2 factorial es 2 por 1. 2 por 1, 2. Si tienes la letra Aleph y la letra Bet, ¿cuántas formas de combinarla? Aleph, Bet o Bet, Aleph. Eso es todo. Pero si tienes 3, es 3 por 2 por 1. Son 6 formas.
Y si tienes 4 letras, es 4 por 3 por 2 y se va aumentando exponencialmente. Entonces está diciendo, con 7 letras apenas puedo hacer esto. ¿Cuánto puedo hacer con 22? Y aparte si las empiezas a repetir, porque puedes tener la misma letra repetida en la palabra. Entonces tienes infinitas combinaciones de letras, ¿sí? De aquí calcula, dice, de aquí puedes ir a calcular lo que la palabra no puede ni expresar. Números que ni tu boca va a poder expresar estos números. Uy, se nos fue el tiempo, pero vamos a llegar hasta aquí y paramos en este paréntesis, un poquitico más, ok. והגם שיש במעלות ומדרגות המלאכים הנשמות כמה וכמה מיני מעלות ומדרגות חלוקות לאין קץ, גבוה על גבוה, הנה הכל נמשך לפי חילופי הצירופים מהתמונות באטבש וכולו. Y aunque hay entonces infinitos niveles y niveles de ángeles y almas en todas estas niveles que hemos descrito, todos esos vienen y existen por las posibles permutaciones, combinaciones de letras que hay. Aparte de que no solamente podemos agarrar un conjunto de letras y combinarlas, sino que podemos agarrar un conjunto de letras, combinarlas y luego aplicarles algún algoritmo para mezclarlas. Y ya ese proceso de mezclarlas crea otra creación. En donde aquí el algoritmo que trae de ejemplo es un algoritmo que se llama Atbash. El Atbash es una forma de intercambiar letras en donde cambias la primera letra por la última. Aleph por Taf, la segunda por la penúltima, Bet por Shin, y así. Si tuvieras una palabra que dice, si tenemos Aleph Bet, Av, papá, y le aplicamos Atbash, la Aleph se convierte en Taf, la Bet se convierte en Shin y tenemos Tash. Tendríamos la palabra Tash. Y entonces, imagínate que le aplicas ese tipo de intercambios a las palabras con distintos algoritmos. Lo que estás haciendo es creando algo nuevo. Que no es lo mismo llegar a la palabra Tash, porque ahí tengo la palabra Tash, agarrar la palabra Aleph, Bet, Av, intercambiar las letras y llegar a Tash. ¿Me explico? Y si luego agarras e intercambias las letras por numerología, y entonces ya va. Tash es 400 y 300 son 700. ¿Cómo puedo llegar al 700? Bueno, puedo llegar a 700 agarrando Reish, Kuf, que también suma 700. Entonces tengo otra palabra. ¿Me explico? Entonces las posibilidades son infinitas de cómo se van combinando. Y mientras más algoritmo le meto, estoy como comprimiendo más la luz. Imagínate, tú tienes un archivo grande en tu computadora y lo metes en un zip file. ¿Sí? Y de repente tenías un archivo que ocupaba 10 megas y ahora ocupa 100K. Eso se le aplican algoritmos de compresión que son reversibles. ¿Sí? En este caso también, mientras más cambios se le hacen a las letras, a las palabras, más se va comprimiendo la luz. Y por eso tienes cosas como que al final Hashem creó el mundo con la palabra. ¿Y cuántas palabras dijo? Poquitas. Lo vemos en Bereshit. Vayehi or, que se haga la luz, ¿no? Que se haga el sol y la luna. Y de solo esas pocas palabras se crea todo. ¿Pero cómo se crea todo? Porque agarras la palabra luz y le aplicas cosas, le aplicas combinaciones, le aplicas gematria, y entonces tienes ahora otra palabra. Y de ahí tiene otra creación. ¿Sí? Esto si te emociona esto, este es el segundo libro de Tania. Explica esto mucho mejor que hacerlo así on the fly. Como dice que Moshit Baer, Perek Yud Beis, como se explica en el capítulo 12 de Shara y Yehud Be'emun, el segundo libro de Tania. Entonces, hopefully para recordar, y ahorita marco la página. Estamos tratando de entender por qué el mundo por venir o los mundos superiores se crearon de la letra Yud y el mundo físico de la letra Hei, cuando los dos parecieran tener cosas de uno y del otro. Y para entender esto hemos estado analizando un poco más cómo Hashem ha usado la palabra para crear el mundo, para poder llegar Dios mediante a responder esto. Creo que la semana que viene ya lo vamos a responder. Entonces, bueno, con esto seguimos un poco en la incógnita, pero algo más aprendimos, ¿sí? All right, guys. Thank you very much.